Hola, hoy queremos hablar de una historia que no solo se trata de política, sino de poder, libertad y lo que pasa cuando una sola persona decide por todos. Para entender todo esto hicimos una red conceptual que está pensada para entender el concepto de estructura política. Una estructura política es parte del sistema social humano. Debajo de la estructura política está el Estado, donde esta vez lo dividiremos en formas de gobierno, las cuales son teocracia, monarquía, dictadura, totalitarismo, oligarquía, anarquismo y democracia. Esta última forma de gobierno se podría dividir por ramas del poder público, las cuales son ejecutiva, judicial y legislativa. Esta rama es el Congreso, que lo conforma la Cámara de Representantes y el Senado. Cada sociedad organiza estos elementos de forma distinta. Unas distribuyen el poder y otras lo concentran. Y eso tiene un impacto directo en cómo vivimos, si podemos votar, opinar, participar o no. Pero hoy nos vamos a concentrar en dos estructuras políticas diferentes, en el tiempo y en el espacio. Corea del Norte actual y Francia prerrevolucionaria. Son países diferentes en tiempo y en lugar, pero sus estructuras tienen algo en común que vamos a descubrir. Imagínense vivir en un país donde el líder no cambia nunca, donde el apellido del gobernante es más importante que cualquier ley. Así es Corea del Norte, uno de los países más cerrados y controlados del mundo. Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea se dividió en dos. Corea se dividió en dos. El norte quedó bajo influencia de la Unión Soviética y el sur bajo influencia de Estados Unidos. En 1950 estalló la Guerra de Corea, que terminó sin acuerdo de paz, y desde entonces Corea del Norte ha vivido en aislamiento. El primer líder fue Kim Il-sung. Gobernó desde el inicio del país y creó un sistema donde él era el centro de todo, casi como un dios. Cuando murió, no hubo elecciones ni cambios democráticos. El poder pasó a su hijo, Kim Jong-il. Kim Il-sung preparó a su hijo desde muy pequeño, pero luego el poder pasó al hijo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, quien gobierna hasta hoy desde el 2008. Esto se llama dictadura hereditaria. Se parece a una monarquía, pero no usan corona ni se llaman reyes. Aún así, todo es por sangre. No son por votos ni por méritos. En Corea del Norte no hay elecciones libres. No hay libertad de prensa. Sí, exactamente. Los periodistas no pueden informar libremente. No hay internet. Y por si fuera poco, hacerle una mínima crítica al gobierno te puede llevar a la cárcel o incluso algo peor, como la pena de muerte. Y todo eso solo por criticar a un gobierno. El líder controla todo. El ejército, la economía, la educación, incluso la música que escuchas. La imagen de los Kim está en todas partes como símbolo de poder absoluto. Aunque se han intentado abrir diálogos internacionales, como en 2018, la estructura de dictadura sigue exactamente igual. La gente no tiene voz ni voto, solamente obedece. Ahora retrocedamos al siglo XVIII, justo antes de su famosa revolución. Allí reinaba Luis XVI, dentro de una monarquía absoluta. Esto significa que el rey tenía todo el poder, sin límites ni control de otros poderes del Estado. ¿Y cómo funcionaba esa estructura? Pues la sociedad estaba dividida en tres estamentos. 1. La nobleza. Era la más importante. No tenía que pagar impuestos y estaba rodeada de lujos. 2. El clero. Era importante, era la iglesia y tampoco pagaba impuestos. Y 3. El último estado, el pueblo. Era el menos importante, tenían que soportar el hambre, comprar comida, trabajar y pagar muchos impuestos. La vida del pueblo era muy dura. Subían los precios, no habían alimentos y el rey seguía gastando como si nada estuviera pasando. Y entonces pasó lo inevitable. En 1789 el pueblo se cansó. Tomaron las calles, asaltaron Bastilla y empezaron un proceso que acabaría con la monarquía absoluta. Así nació el lema libertad, igualdad y fraternidad. La transformación fue enorme. El poder pasó de ser algo por sangre, hereditario, a ser algo que controlaba totalmente el pueblo. Corea del Norte actual y Francia del siglo XVIII son muy diferentes, pero tienen estructuras parecidas. En los dos casos, el líder o gobernante tenía todo el poder.
el pueblo no participaba en las decisiones, el poder era hereditario, no democrático. Y por último, las consecuencias fueron o son graves: pobreza, miedo y desigualdad. La diferencia es que Francia pudo cambiar su sistema, aunque fue a través de una revolución violenta. En cambio, Corea del Norte sigue con la misma dictadura desde hace más de 70 años. Estas dos historias nos demuestran lo que ocurre cuando el poder no se controla y cuando el pueblo no tiene voz. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? En Colombia es una democracia. Podemos votar, protestar y participar, pero igual enfrentamos problemas como corrupción, desigualdad y violencia. La diferencia es que tenemos herramientas para mejorar. Tenemos una constitución política, instituciones y sobre todo el derecho a opinar. Por eso, estudiar estas estructuras no es solo algo académico. Nos ayuda a valorar lo que tenemos y entender lo que aún falta. Porque cuando el poder se reparte, hay convivencia. Pero cuando todo se concentra en una sola persona, la historia nos ha enseñado que eso tarde o temprano termina mal. Muchas gracias.